Bueno, vamos a comenzar el video de hoy. Esperando que comiencen a agregarse. Comiencen a compartir, comiencen a agregar a sus familiares, a sus amigos, compartan con sus grupos de WhatsApp. Compartan con sus familiares, con sus grupos de Facebook, que ya vamos a comenzar este video el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando ya la parte medular, que ayer le hicimos una breve introducción mientras andábamos en el museo. Vamos a hablar de las ONG, pero también vamos a hablar del proceso de reestructuración del Frente Sandinista, del gobierno y el partido. El partido Frente Sandinista, del gobierno y de las alcaldías, que se los vengo anunciando desde el año pasado. Vamos a hablar de los culebrones, lógicamente, que va ligado a todo esto. El nuevo culebrón es el de las idioteces esas, de que corrieron a Juan Carlos Ortega y esto y lo otro, ¿verdad? Y al final ponen a dedicar los esfuerzos de la gente a pensar en tonterías que nada vienen a abonarle a la lucha. Entonces vamos a hablar de eso. Entonces vamos a comenzar, pues, como siempre, con la musiquita. Ya comenzó a llegar la gente. El poder a Somoza derrotamos con valor. Nicaragua somos todos en la trinchera. Saco y rajo y a la chayo vamos a joder. Nicaragua somos todos, unidad sin temor. La mentira se derrumba, la verdad es clamor. Saco y rajo en las calles, fuego en acción, hasta ver a la dictadura morir por su error. Traicionaron al pueblo, encarcelaron vos, pero el chino y otros le rompieron la prisión. Nicaragua somos todos, no hay silencio aquí. Saco y rajo desentierran su falsa revolución. Nicaragua somos todos, unidad sin temor. La mentira se derrumba, la verdad es clamor. Saco y rajo en las calles, fuego en acción, hasta ver a la dictadura
dictadura, morir por su error. Aunque quieran borrarnos con su represión, saco y rajo son bandera de esta generación. Nicaragua somos todos, la sangre grita no, que Ortega escuche el rugir de la nación. Juventud con ancianos, en un solo corazón. Nicaragua somos todos, caerá el dictador. Saco y rajo no callan hasta la victoria. Unidos por la patria escribimos nuestra historia. Daniel, Zapera, Chambuca, Chayal, que se rinda tu madre. Nos vemos en la próxima. Bueno, amigos, ustedes no me han dejado monetizar, por un lado porque no sé cómo configurar la monetización de Facebook. En 2 meses aparecen $34 y no me los pagan, ¿verdad? Ni me los pagaron este mes porque están desde el mes pasado y no crece, ¿verdad? No crece, no sé, pues. Entonces estaba oyendo ahí al Tropicón de que hay que hacer un montón de formularios que hay que llenar, y la verdad que yo soy perico. Ya le mandé a avisar al Tropicón para ver si me ayuda a configurar esas babosadas, porque según todo el mundo yo estoy perdiendo de tener algún ingreso por la verga, pues, en la tecnología. Esa es la verdad. Y es cierto, soy perico en la tecnología. Y una de las cosas sí que les voy a pedir, denle like al problema, denle me gusta, comenten, que dicen que eso es lo que ayuda a monetizar. El like y el comentario, la interacción, ¿verdad? El me gusta, el me encanta, dicen que eso es lo fundamental, la interacción. Pues voy a pedirlo. Y para los que quieran colaborar, ¿verdad? Con mi familia, ya viene diciembre. En este mes yo comenzaba a hacer las recaudaciones para la actividad de los niños de Condega, una actividad fabulosa. Les digo que una vez reuní más de 3,000 niños, o personas, pues, porque llevaban con sus papás. Y les dábamos juguetes y comida, todo, y presentaciones, llevábamos artistas, llevábamos grupos musicales, y todo al costo, más o menos 25-30% me costaba a mí y a mi familia, y el 70% le costaba a mis amigos de Estados Unidos, que en realidad son los que financiaban la actividad. Y comenzábamos en octubre a anunciarla y la recaudación, y comenzaban gente destacada, Alexis Lanza, Raúl Reyes, Yamilet, Leslie, era una gran cantidad, Irving Rivas, Aníbal. Eran 30, 40 personas que colaboraban y valían varios miles de dólares la actividad. Imagínense que llevábamos 2 conjuntos y había que pagarle a los conjuntos. Invitábamos artistas, hacíamos concursos, premios a las madres destacadas, a los mejores alumnos de primaria y secundaria. Era increíble, una actividad que comenzaba a mediodía y terminaba a la 1 de la mañana, más o menos. Porque ya 6, 7 de la noche terminaba lo de los niños y a esa hora comenzaba la fiesta con 2 conjuntos generalmente, ¿verdad? Entonces, a estas alturas ya llevábamos como $1,000 recogidos, y ya en octubre. ¿En serio? Había gente muy buena, había un pastor que vive en San José, California, no voy a mencionar su nombre, porque viaja a Nicaragua. En San José hay como 4 pastores nicaragüenses, pero solo uno colaboraba. Y
Era muy bonita la actividad. El 1 de octubre arrancábamos ya con la campaña. Algunos comerciantes del pueblo que colaboraban también con la comida, con esto, restaurantes que ayudaban para asuntos por lo menos el Valhalla, me acuerdo, ponía el pan, pero usted sabe lo que es un pan para cuando menos eran 1.000 niños en los últimos años, 1.200, 1.500, el 10º aniversario fueron 3.200 personas, ¿me entiendes? Entonces darle comer a toda esa gente y darle su juguete. Dábamos mochilas, bueno, era increíble la actividad y todavía algunos barrios hacían su propia actividad, les ayudábamos. Hay un sector de donde yo vivía, del barrio Cantagallo, que le dicen el Cerro del Sopilote. Entonces era como el sector más popular, por decirlo así, la gente con menos recursos de esa zona del barrio Cantagallo. Entonces esa gente, había un muchacho que se llama Leonel Rodríguez, el Muco, que organizaba la actividad para todo ese sector con intercambio de regalos. Era como la cuarta parte del barrio, pero bien poblada esa zona. Y era en un cerro casi. Y yo me encargaba de darle la mayor parte de los juguetes a esa actividad. Ya esa era el 31 de diciembre. Ya mi actividad ya había terminado. Mi actividad generalmente era los 23 de diciembre. Bueno, bienvenido Pérez Randall, Rigo Soto, Julio Uriarte, Lisandro, Arnaldo Luque, otro que tenía día de no ver, Ángel Onassis, Guillermo. Bueno, comienza a llegar la gente y comenzamos pues. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Dependiendo del lugar, país o continente desde donde nos esté mirando. Patria libre para vivir. Siempre escuchen bien. Patria libre para vivir. Nací en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha. Unidad, unidad, movilización de la oposición, del exilio, organización, creación de resistencia. Hay que pedir de manera organizada, desde ya hay que comenzar esta actividad. Yo siempre, bueno, tengo 2 años y medio de estarle diciendo, ¿verdad?, a la oposición o a los líderes que esto debería estar, desde hace rato debería haber una directiva de la oposición en cada estado y en cada ciudad de Estados Unidos. 2.100.000 y pico de mil, o 2.100.000 nicaragüenses sabemos en Estados Unidos, y de esos unos 800.000, porque es 1 millón de nicaragüenses lo que ha salido del 2018 para acá. Pero bueno, en la era de Daniel, pues, hay como 1 millón de nicaragüenses en Estados Unidos que han salido pues, por las condiciones económicas, porque no hay trabajo, porque no hay desarrollo. El 42% de las familias de Nicaragua, el 42%, vive de las remesas. O sea, económicamente se sostienen con las remesas. El 42% de las familias nicaragüenses. Recuerde que las remesas han superado casi casi el doble de lo que se conoce como la exportación de mercancías, que son cerca de 4.000 millones de dólares, y está superior a la exportación de zona franca, que casi es lo mismo. Y se cree que anual, ¿verdad?, casi 4.000 millones en exportación de mercancía, que es lo que le produce impuesto en realidad en Nicaragua. El de zona franca pues no le produce dividendos al Estado, pues porque prácticamente es con libertad de gravamen. Entonces, los 2 tipos de exportación son superadas, prácticamente es el 150% de cada uno de ese tipo de exportaciones. Las remesas para este año, estamos hablando de que se llega a cerca de 4.000 millones, no hay crecimiento en exportación de mercancía y exportación de zona franca, ¿verdad? Entonces, iban a haber 6.000 millones y cuidado más de remesas. La gente está preocupada
con la onda esta de la cuestión migratoria, de la política migratoria de Estados Unidos. Pero por otro lado, hay gente que, bueno, ya se le cumplieron los 2 años del parol. Son 90 y pico de mil nicaragüenses los que vinieron con el parol y muchos no cambiaron su estatus migratorio ni aplicaron, entonces muchos van jalando, pues. Entonces, eso en alguna medida hace que manden más plata para poder tener plata en el país a la hora que se vayan, o con la campaña, que aunque es menor que la cantidad que deportó Biden en su primer año, y es menor que la que deportó Clinton, ya no digamos que es menor que la que deportó Obama, la cantidad que ha deportado en su primer año, hablemos en sus primeros 8 meses, el presidente Donald Trump es menor. Pero aparte de eso, no se han capturado 300 nicaragüenses y hay casi 3.000 deportados. Es decir, es gente que ya tenía orden de deportación desde tiempos de Biden. Es decir, porque si no han capturado 300 y hay casi 3.000 deportados, entonces es la gente que estaba con orden de deportación desde tiempos de Biden. Muchos estaban presos, otros las tenían las órdenes. Entonces, eso se ha dado porque hace como un mes, más de un mes, pues eran 2.300 y pico, algo así, 2.500 los que habían sido deportados. A esta altura anda por 3.000, pero no hay 300 capturados nicaragüenses por las redadas que se han dado en la etapa del presidente Donald Trump. De gente que ya tenía las órdenes de deportaciones desde el tiempo del presidente Biden y muchos estaban presos. Eso es bueno que lo manejemos, ¿verdad? Y yo no es que estoy haciéndole barra, yo no soy trumpista, pero tampoco soy bidenista, yo no soy republicanista, pero tampoco soy democratista, porque ese rollo no es mío, yo no soy ciudadano, no tengo que ver con residencia, tengo un estatus de proceso de asilo, me trajo a Estados Unidos, soy protegido, mi patrocinador es el Estado de la Unión, ¿verdad? El Estado federal. Entonces, 23%, ¿qué es eso, Rigo? ¿A qué te referís, Rigo Soto? Rigo, ¿me podrías explicar a qué te referís cuando decís 23%? Entonces, eso significa que las cosas hay que verlas como son, pues yo no tengo que andar escondiendo nada. Entonces vamos a tocar los dos temas, ¿verdad? Siempre vamos a comenzar con el proceso de reestructuración. Miren, es interesante que nosotros les dimos a conocer el año pasado, ya ha entrado el segundo semestre, el PIB, el Producto Interno Bruto. Bueno, estamos en 19.000 millones, yo creo que es más del 30%, Rigo Soto. Creo que es más del 30%. Está el Producto Interno Bruto de Nicaragua, hablamos de la exportación, que no llega a 8.500 millones de dólares, pero están todos los otros asuntos, los financiamientos, esto, lo otro, y tenemos un Producto Interno Bruto de 19.000 millones de dólares, Rigo Soto, en Nicaragua. Por lo tanto, 6.000 millones de remesas andan casi cerca de él, si no es que lo pasa, ¿no? Sí, lo pasa el 30%, porque 6.000 millones de dólares para un Producto Interno Bruto que tiene Nicaragua de 19.000 millones, pues estamos hablando que tendrían que ser 20.000 millones para que fuese el 30%, pero como son 19, entonces yo creo que pasa, Rigo Soto. El Producto Interno Bruto que de Nicaragua está en ese estimado, y yo no le miro cambio en el resto del año, es 19.000 millones de dólares, Rigo Soto. Y tenemos prácticamente lo que se
proyecta son 6.000 millones de remesas. Está arriba del 30% del Producto Interno Bruto, Rigo Soto. ¿Verdad? Tuvimos 5.000 y pico de millones el año pasado. Entonces yo creo que es interesante revisar esas cuentas, ¿verdad? Pero al final de cuentas, el producir la desbandada y que la dictadura, incluso hay gente que tiene miedo de regresar y no salió por política, ¿verdad? Gente que salió desde antes del 2018 o gente que salió post 2018, pero son exiliados económicos. Entonces, aquí se ha juntado crisis económica, desempleo, crisis política, persecución, represión, terror. Todo eso se junta para que haya 1 millón de personas que hayan salido del país, que estén en el exilio a partir del 2018. Y hay gente que tiene miedo a regresar. Pero por otro lado, la dictadura promueve un montón de asuntos para que vos no busques cómo regresar. Entonces, ¿por qué? Porque a la dictadura le urge seguir produciendo exilio. ¿Por qué razón? En la medida que va pasando el tiempo y que se acentúan ciertas crisis que la dictadura las encubre con obras de maquillaje, va a pasar más de 1 año para que termine esa, porque no ha llegado al 50% del proyecto de la pista esa, Héroes y Mártires de la Insurrección, o no sé cómo es que se llama, el bypass, pues, la Juan Pablo II. Y ahí están inaugurando por un tuco y después otro tuco, y ahí los van a hallar en año y pico y no han terminado. Pónganle sello. Entonces tienen como 2-3 años de atraso. Todo eso ha sido un robo descarado. El material que le meten es de mala calidad. Se roban el 50% del financiamiento. Y el 50% que en realidad pagan las empresas que hacen esos proyectos son empresas de ellos mismos. Es un descaro. Entonces, son empleos temporales, la gente que va a trabajar ahí. No sabemos cómo están con el seguro y esa cosa, porque estas empresas privadas del Sandinato, la gran mayoría evade el pago del seguro social. Esa es parte de la crisis, ¿verdad? El seguro social. Donald, bienvenido, Alvarenga, mi hermano, un abrazo. Siempre agradecido, ¿viste? Germán. Entonces, eso hay que verlo. Entonces, esto te lo encubren con ese tipo de obras de maquillaje y la gente ni siquiera se da cuenta que si eso vale 300 millones de dólares, se robaron 100, 150. Pero además de eso, constantemente viven reformando el presupuesto de la obra porque no la terminan en tiempo. Entonces, hacen una revaloración del presupuesto, lo aumentan 20, 30 millones de dólares más y ya tenemos 2 años de atraso. Y así hacen en todas las obras, las entregan atrasadas. El hospital de Jotal hace más de 2 años debieron haberlo entregado. Ya no digamos el de León, tiene un atraso de los 11.000 diablos, ya lo inauguraron. El de Chinandega está medio palo y ya estaban trabajando. Oficialmente no sé si lo inauguraron, creo que no. Entonces, y son unos robos descarados. Y solo imagínense lo que se meten en la parte legal de la construcción, que las empresas de ellos mismos son las que construyen, porque no construyen empresas del Estado. Construyen empresas privadas que son de ellos o que son testaferros de ellos. Y a veces algunos sectores del COSEP en la área de la construcción son subcontratados, porque las empresas de maletín así funcionan, subcontratando, ¿verdad? Si de empresas de maletín, como supuestamente le señalaban a los baltodanos, que supuestamente están presos,
Pero si las empresas de maletín han sido el ir y venir en las licitaciones que ganan las empresas ligadas al sandinismo, al danielato. Por favor. Bueno, ya, ahora sí, ya la gente llegó. Miren, muchachos. Yo desde hace rato les vengo diciendo, desde el año pasado, de que hay una comisión de reestructuración del Frente Sandinista, del Estado y de las alcaldías. Esta comisión de reestructuración está haciendo una estructura gubernamental, una estructura municipal y una estructura partidaria acorde a el Chigüín, al gobierno del Chigüín, al gobierno del Laureano. Como existe la copresidencia, desde el año pasado les venimos diciendo, bueno, que Laureano aquí, que Laureano. Ya este año yo les comencé a informar. Hace unos 6, 7 meses comenzaron a sacar al hijo de la Camila en todos los actos. Hasta lo ponen a marchar. Ese es un bulgareo al ejército. A la par de la compañía de la ceremonia ponen al cipotito a marchar. Es un descaro demostrando el poder de la dinastía, el somocismo en su máxima expresión. Y estos idiotas de la zapera todavía no han entendido. Sobre todo los más jóvenes porque no vivieron el somocismo. Y como el héroe único que existe, Daniel Ortega, que no combatió nunca, ahí le están metiendo el caso de San Fabián, que Daniel lo planificó mentira. Ahí lo andaban cargando. Pregúntenle a Laura María Telles, y tuvo que salirse del país mientras la columna Jorge Sinforoso Bravo Sáenz se llamaba esa columna. Combatía, Daniel se salió, solo vino a hacer la mueca. Y no aguantó, igual que se desertó de Pancasán y llegó a Managua en el 67 a bombear a todo mundo. Hasta la casa de Casimiro Sotelo. Él había estado un par de días antes ahí. Habían sacado una subametralladora de allí. Y qué casualidad que los fueron a quebrar y los asesinaron a todos. Quebraron todas las casas de seguridad con Daniel Ortega. Él fue el bombín. Es un degenerado. Y a partir de ahí no tiene ninguna acción combativa. Entró a Nicaragua en el 76 al encuentro que se iba a dar de las 3 tendencias, porque estaba la división en su máxima expresión. Y por los terceristas vino a representar Daniel Ortega, aunque el jefe de él y de la tendencia era Humberto. Humberto era el jefe de Daniel, aunque Daniel entró primero al frente. Entonces, ¿y qué pasó? En una reunión donde invitaron a Carlos porque tenía la autoridad moral de esto y lo otro, pero en realidad Carlos era un atraso para este tipo de ambiciones y ahí está Fidel metido en la cuenta, que es el máximo promotor de la tendencia tercerista porque necesitaba aliados del sector privado porque Cuba siempre ha parasitado y entonces chupaban desde ahí. O sea, Cuba lo que hace es chuparle la sangre a Venezuela, le ha chupado la sangre a los africanos, le cobra $1,000 y pico por cada maestro que esté en México, por cada médico que esté en México y en Venezuela, y a la familia de cada médico no le dan ni $100, porque además le dan los viáticos aquí. Es un robo, es un esclavismo profesional para los médicos cubanos, y esto es cómplice la Sheinbaum, como fue cómplice López Obrador. En Honduras está igual, hay otra manada de cubanos. De eso se mantiene Cuba en alguna medida, exportando ese montón de profesionales de educación o profesionales de la medicina. Y esa fue la idea del internacionalismo en la salud de Fidel. Vender los médicos en África, en todas partes, pues. No es solidaridad, es un negocio. Pagan $1,000, $2,000, $4,000 por cada médico y a la familia del médico no le dan 200. Porque le pagan al gobierno cubano, no le pagan al médico. Al médico le dan sus viáticos en cada país donde están. Ese es un biznón que ha tenido por años la dictadura. Gracias, Donald, gracias. Bienvenido. Ahí está José Miguel Murillo. ¿Qué pasó, maestro? El amigo más pícaro y zángano que yo tengo, José Miguel Murillo.
Un abrazo, José Miguel. Entonces, ¿y qué pasó? A toditos. En ese año vino Daniel, estuvo en una casa de seguridad, quien estaba a cargo de cuidarlo en la casa de la seguridad era la Leticia Herrera, ahí se conocieron, por eso le parió un hijo. Y estando embarazada, el Daniel se metió con la Chayo. Y extrañamente descubrieron todas las casas de seguridad donde estaban los miembros de las otras tendencias. Y Carlos, adentrándose en la montaña, también fue detectado. Asesinaron a los representantes de las otras tendencias. Y Daniel Ortega ni se meneó en la casa de seguridad donde estaba. Solo a él no lo descubrieron. Solo a él no mataron. Y logró salir feliz y contento de Nicaragua. Échenme ese trompo a Luña. Y Carlos era uno de los obstáculos principales para que el tercerismo se adueñara del Frente Sandinista, que en alguna medida lo logró hasta hoy. Entonces, un bombín degenerado. Entregó todita la estructura de casas de seguridad, de correos y todo. En 1967 el Frente bombeó a 58 compañeros activos clandestinos, dio nombres y apellidos y las casas donde se reunía con ellos, hasta donde se reunía Carlos Fonseca. Daniel Ortega es un bombín, es un degenerado. Entonces, en este proceso que viven ahora, Daniel va a cumplir 80 años. La mafia, que es el verdadero poder que está detrás de él, el Lenín Serna, el Juan José Úbeda, el Chico López, los empresarios, el entramado empresarial, el mismo Bayardo. A ver, Bayardo yo sé que está en su casa. Lenín Serna está tranquilo en su casa. Los medios estos que viven mintiéndole a la gente, yo no sé por qué se prestan a estos juegos. Hasta balacera armó en Jinotega, Lenín. El Pingüino lo dijo. Y está en su casa. Todos los martes y jueves despacha en el Carmen con su personal, que es la verdadera mafia detrás de... y los verdaderos asesores de Daniel Ortega. Hay solo viejos ahí. Imagínese que es el más joven, el cincuentón, que es Mario Rivera, que lo tienen en la sección de informática y tecnología y esas cosas. Controla las guerrillas virtuales y la información de las redes. El control de las redes lo hacen a través de esa sección, porque controlan quién opina, quién no opina, cómo opina y es los estados de opinión en las redes. Y me imagino que a partir de eso también les orientan a algunos agentes que tienen dentro de los medios de comunicación opositores para que se presten a este tipo de culebrones. Uno comienza, entonces ya uno dijo que, que habían corrido a Juan Carlos Ortega y que despacharon para su casa a la ¿cómo es que se llama? A Juan Carlos Ortega Murillo. El presidente Daniel Ortega no ha cambiado. Y a la Xiomara. Los corrieron. Y un poco de pendejo. Bueno, lo dice uno. Y en línea comienzan todos a repetir, sin ir a comprobar. Como periodistas, repiten lo que revienta. Y siempre son los mismos. Esta comienza. Y después toditos los medios comienzan a repetir lo mismo. Bayardo Arce preso. Bayardo... No. Yo siempre les pregunto, ¿por qué no han mandado a cancelar el nombramiento de Bayardo Arce como... ¿Lo han visto ustedes en la Gaceta? Todo al que corren en realidad. Ahí salió lo de Bruno Gallardo. Asimismo cuando Iván Acosta pasó a ser asesor y dejó el Ministerio de Finanzas, pues lo repuso Bruno Gallardo. Todo salió en la Gaceta. Igual al Alba Luz Torres, que es roca de mi generación, salió en la Gaceta su respuesta. Pero Bayardo Arce,
Ustedes han visto que ha salido en la Gaceta que han cancelado el nombramiento de Bayardo Arce como asesor económico de Daniel. No ha aparecido. No ha salido la cancelación de eso. Y nadie le pone mente a eso. Y algunos medios se arrechan conmigo y hasta me llaman. Mira, hombre, Chino. Y pues sí que es verdad. Yo los conozco y sé cómo actúan. ¿Verdad? Y yo no me voy a... Y ninguno muestra ninguna prueba. Solo fuentes anónimas. Y nadie. Hay que creerles y punto. Y ya está. Entonces, se están matando entre ellos mismos. Y por otro lado, oye, ayer hice un buen artículo, lo voy a analizar mañana, sobre la implosión. Ya para mí ya va como avanzando mejor. Será por las críticas, yo no sé, el doctor Oscar René Vargas, porque venía planteándose en general la implosión, como que se están matando entre ellos mismos. Y esto a la par de que los medios comienzan a decir que se están matando entre ellos mismos, ellos no van a debilitarse así. Están en un proceso de reestructuración. La Comisión de Reorganización y Reestructuración del Frente Sandinista, encabezada por Juan José Úbeda, segundo Eleni Serna, es la que está haciendo todos estos cambios. Ayer se volaron, o el fin de semana, pues, se volaron a los 3 alcaldes de San Francisco del Norte, Santo Tomás del Norte y San Pedro del Norte. Todo en Chinandega. San Francisco del Norte, Santo Tomás del Norte y San Pedro del Norte. 3 municipios de Chinandega. Se lo volaron. Sustituyeron a autoridades municipales de Bluefield hace 4 o 5 días. Echaron preso a 4 de 11 corridos de la alcaldía. Y apareció el número de expediente. Ahí lo estuve revisando. Ahí está el caso. Pero no aparece el número de expediente de Bayardo. Yo me meto y lo busco porque yo tengo acceso, ¿verdad? El sistema electrónico del Poder Judicial. No aparece el caso de Álvaro, no aparece. Dijeron que Álvaro ya lo condenaron a 20 años, que el juicio, y no hubo audiencia ni preliminar, ni audiencia inicial, solo apareció ya hasta el juicio, pues, y no aparece el expediente. Entonces, ¿por qué tengo que creerle? ¿Porque lo dicen los medios? No, no me interesa. Yo tengo mis propias fuentes como informarme. Y ahora, lo que sí sirvió el quiebre de Álvaro fue para quebrar a otros pocos pendejos que andaban alrededor de él. A eso sí, los echaron presos y están presos. Como Aníbal Rivas Reed y otros de ese grupo de Bayardo. No sabemos en qué quedaron los 3 altos oficiales de la Dirección de Información para la Defensa que supuestamente los quebraron en esa red, pero ya habían 2 activos ahí. Está raro. Y no aparecen tampoco, pero lo de Aníbal sí está comprobado que está preso. Entonces, ¿qué es lo que sospecho? Que Álvaro los quebró. Igual que Carlos Fonseca, Carlito, el hijo de Carlos, quebró al grupo de la comuna y él no cayó preso. Echaron preso a todo un grupo que él coordinaba, creado por él en WhatsApp, de catedráticos, de intelectuales, se llamaba La Comuna, que eran críticos. Los echaron preso a todos, entre ellos el doctor Frei Casada, con el cual tengo cierta comunicación. Está aquí, pues, parte de los 135 que llegaron a Guatemala. Está aquí por Arizona. Y al Carlito, que era el cabezón, a ese no le echaron preso. Inventaron casa por cárcel. No, hombre. Igual le pusieron casa por cárcel en el 2021, 2022, cuando le quitaron el cargo. Mentira. Simplemente los medios no salen. Y como no hay como medios de comunicación independientes allá dentro de Nicaragua, pues no salen fotos y ni nadie se va a rifar a sacarle una foto porque es fácil detectarlo. Que ahí ande en la calle, que Bayardo esté en su casa. Esa casa de Bayardo, de largo se le pueden tomar fotos. De largo. Para los que saben dónde está ubicada. Entonces, mientras eso está pasando, se riega esa bola, se riega el culebrón, está la implosión, y entonces nosotros nos quedamos, ay, esperemos pues que se maten entre ellos. Y la oposición no hace nada. Ahora sacaron ese invento de Juan Carlos,
Pero qué casualidad que yo tengo más de 6 meses de venirles diciendo a ustedes que la dupla que va como relevo de Daniel y la Chayo es la Camila y es Laureano. Se los vengo diciendo desde el año pasado. Y precisamente este año comienzan a sacarla con el hijo, precisamente porque el patín es incidir en los jóvenes. Madre, joven, mujer. 52% del voto nicaragüense de la población nicaragüense son mujeres. Y el otro, joven, talentoso, artista y con gustos extravagantes, ¿verdad? Anda $50,000 solo en ropa, joyas, reloj. Entre los dos decía Miguel, yo decía 50,000, pero en realidad no sabía que el Rolex vale 50,000, el Rolex que él anda. Y son varios por lo que miro, porque de acuerdo a la ropa que anda. Y la mujer una cartera de $3,800. Entonces sí, pues es posible que solo la presencia en ropa de lujo, de diseñador, en carteras, en joyas, el Rolex, sí, son como $100,000 ahí, con todo lo que los miré en una reunión o en lo que sea, anda Laureano. Y una mansión que, por favor, de magnate, ¿verdad? Entonces, prácticamente eso es para poder escupir en rueda ante los poderosos de la tierra, menos ante Estados Unidos, porque no les paran bola. Entonces se venden como capitalistas porque hablar, ese socialismo, ustedes vieron, ¿hace cuánto ya? Hace más de 3 años, ¿no? Desde que comenzaron la persecución feroz de la iglesia, se acabó la consigna cristiana, socialista y solidaria. Ustedes, sapos, pónganle mente, hombre, ustedes los manipulan como pendejos. ¿No se han notado de que se acabó la consigna cristiana, socialista y solidaria? Primero, porque no son socialistas. Daniel, no de linaje, pero de facto, siendo un multimillonario, es un burgués conservador de derecha. Sus mejores aliados, el capital clásico de derecha de Nicaragua, los Chamorros, Pelas, Lacayos, Montealegres, Ortiz Gurdián, Zamora, bueno, los banqueros. Eso es derecha. Y yo no estoy atacando a la derecha con eso. Le estoy, al contrario, se ha aliado con la derecha y por eso ha logrado salir a flote económicamente en el país en alguna medida. Precisamente por esa alianza férrea y cómplice que Daniel Ortega tiene con el capital de derecha. Los palmados y hechos mierdas de la dictadura que se andan arrastrando y andan con los uniformes de los 80 y un poco de tontos sintiéndose héroes, eso vale verga. Eso los controla con joyita, piedra y marihuana. Entonces, toda la reestructuración que se está haciendo, ya me estaba fiando los alcaldes, son 60 también, los 3 alcaldes que corrieron, miren la foto. Ahorita, hace 3 días, 3 días. Entonces, en Masaya sí, hay 4 presos, pero a los tontos, pero el alcalde de Masaya no. O la secretaria política que manda al alcalde, esa no. O sea, la corrupción está ya entre los pendejos. O sea, ¿cómo le van a meter ese cuento a la gente? Pero además, como hay corruptos históricos, digamos, el alcalde de mi pueblo era un ladrón que cuidaba una discoteca y de la noche a la mañana tiene 2 fincas o 3, tiene un cachimbo de reales, compuso la carretera para su finca, igual como lo hizo Arnoldo. Para Darailí, se quedó con Darailí, el sitio histórico donde la gente de Sandino combatió, de donde nos concentramos en 79 para bajar a las distintas ciudades los guerrilleros de la zona de Cantagallo, allí en la hacienda de Darailí, se quedó con ella, el alcalde. Y era una cooperativa. Hay que ir a buscar, cuando triunfe la democracia, hay que ir a revisar
¿verdad? Si estaban vivos todos los socios, si firmaron los socios en asamblea, porque nunca se dio la asamblea para poderle vender esa finca al alcalde, porque era una cooperativa. Hay que revisarlo y si no, eso tiene que regresar al Estado nicaragüense. Bienvenido, Gallina, Juan Carlos. Entonces, este paquete, ya la Camila, a la par de que Laureano se está destacando, que va 2 y 3 veces a Rusia a entrenarlo, porque lo están entrenando, pero además anda en todos esos países árabes de África y Asia, en Qatar, la India, todo eso, esos contactos son lo que les ayudan los pelas y esa pandilla. Entonces están entrenando a Laureano y a la gente la están enganchando. Ya corrieron a Juan Carlos. Juan Carlos y a la Xiomara se tuvo que llevar sus 3 hijos. Cuando yo saqué un video diciendo, pero ¿cómo se dan los 3 hijos si la Chayo no permite que ni un nieto de ella viva afuera del Carmen? Entonces comenzaron a decir que le dan visitas diarias con horario limitado. Los mismos que inventaron. Pero ustedes váyanse al año antepasado, 2023, ya en el segundo semestre de 2023. Esos mismos medios, y vayan, búsquenlo, divorciaron a Juan Carlos con la Xiomara y se divorciaron y las noticias, y la gente se lo tiene que creer y jamás pasó. Pero ahí está, búsquenlo, donde ponen que a la... que Juan Carlos el año pasado se divorció de la Xiomara. Y pasaron dando el culebrón y nunca pasó. Búsquenlo, ahí está. Yo lo tenía por aquí, pero vamos a ver si lo hallo. Entonces, esa ha sido una forma de operar, de estarnos desinformando y desviarnos a mierdas que en nada nos ayudan en la lucha contra la dictadura. ¿Va? Entonces, ¿pero qué? El cuento permitió resaltar a la Camila. Si hay propagandistas, en realidad, de la dictadura, son varios medios de oposición. Todo el mundo está ocupado de la Camila, que ahorita estaba en China en un encuentro de líderes globales de mujeres y esa cosa. Debutó la Camila. Apareció dando una entrevista en inglés. Bueno, por lo menos se le entiende. Es inglés chapeorio, ¿verdad? Pero es mejor inglés que el de la mamá. Entonces ya la pusieron a hablar en inglés, ya la están proyectando, ¿verdad? A la par de lo que pasó supuestamente con Juan Carlos. Entonces, ¿entienden dónde está el asunto? La Camila salta al estrellato político y te dicen que Juan Carlos aquí. Entonces Juan Carlos no solo era el Canal 8, o solo es. Juan Carlos viene difuso, Juan Carlos tiene otros negocios hasta de exportación de alimentos. Entonces te viven inventando y metiendo unas pajas y te están diciendo las purgas. No, es la reestructuración normal. Y dentro del país no es noticia. Si ellos ahora ya no quieren meter miedo. Ya el miedo ya lo establecieron con los paramilitares, con los organismos de seguridad. Ya el pueblo está cagado.
Pero solo es en el exterior la noticia. Es para nosotros, para que nosotros, el exilio político, la oposición, nos mantengamos apendejados consumiendo esa mierda en vez de estar promoviendo los medios, la organización, la unidad, la movilización del exilio, promoviendo un programa de nación, un plan de gobierno alternativo, en vez de estar promoviendo una junta de gobierno que se reconozca en el exterior. ¿Y cómo puede ser? Desde que las elecciones del 2021 fueron declaradas ilegítimas, otros están utilizando la ilegitimidad del gobierno de Daniel para querer elecciones con él. ¡Qué ya verga! Si un gobierno es ilegítimo, pues las elecciones fueron ilegítimas, pues hay que declarar ilegítimo al gobierno, que no lo han hecho. Estados Unidos tiene que declararlo ilegítimo para poder legitimar un gobierno en el exilio o una junta provisional en el exilio. Eso hay que promoverlo. De que ya se declare la ilegitimidad del gobierno, porque solo declararon ilegítimas las elecciones. Entonces, y se hace necesario todo ese trabajo, y lo venimos diciendo hace 2 años y medio aquí, desde, a ver, más, 12 años, 8 meses. 16 de febrero fue mi primer video del 2023, a los 7 días de estar aquí. Entonces, y nos viven engañando con que se está matando. No, hombre, es un proceso de reestructuración. Se los anunciamos el año pasado con la información que a mí me vino, que es fidedigna, de la Comisión de Reestructuración. Entonces, los alcaldes están de cara ahí, se han enriquecido y esto, entonces, la gente ya no los quiere. Entonces, igual a Masaya corrieron al jefe de transporte y el intendente del mercado, porque es el pleito más serio, el desorden que hay en ese mercado de Masaya, de la parada de buses y un montón de cosas. Entonces son los que están en el pleito, son los que están ahí directos. Pero eso cumple órdenes los pendejos, ya que hacen la corrupción, pero es con permiso. Entonces, como la gente con quien trata es con ese empleado de bajo nivel, entonces te corren a ese. Y la gente pendeja, está bueno, ya lo corrieron. Y la mierda es desde arriba, donde viene la corrupción y todo lo que pasa. Los que están abajo en la estructura cumplen la línea que les orientan. Claro, en el río revuelto, pues, como pescadores, meten la mano. Pero lo grueso, las licitaciones de las alcaldías y todo eso, no tocaron al alcalde o alcaldesa, yo no sé qué mierda en Masaya, sino que a los pendejos. Y eso sí, se publicó su expediente y todo. A los otros, corridos, defenestrados, que no sé qué, inclusive violando la ley, porque supuestamente fueron electos. Pero es porque viene la reestructuración para acomodar todo el aparato gubernamental y municipal acorde al nuevo accionar que va a tener Laureano, que va a ser un poco más de cara al capitalismo, pero tirado más para Rusia, tirado más para la India, para Qatar, para todos esos, los tigres asiáticos. ¿Entiendes? Entonces, eso es bueno que se mire. Para que no nos estén dejando ahí, que se están matando, que echaron preso a fulano, que ya corrieron a mengano. Y aquí los únicos que han aparecido en realidad con procesos son pocos. Y no hay acceso. Bayardo Arce. ¿Cuándo comenzó el juicio? ¿Cuándo comenzó el juicio de Álvaro Altodano? La prensa, o sea, los medios, los que comenzaron a decir que ya se había dado por teleconferencia virtual el juicio y que lo condenaron a 20 años. Y ni siquiera hubo audiencia inicial. Y el hijo, sí, traición a la patria, pero al otro lo están acusando de empresas de maletín y desviaciones económicas a Álvaro Altodano Monroy. Por favor, hombre, no sean pendejos. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto? Si están preparando a Laureano, si ya la Camila es la que va a ir con ella a gobernar, por lo menos públicamente, porque ni el mismo Daniel es un gobierno que controla, no. La mafia controla. Daniel es la cara y la Chayo
es la cara de las peores, pero es la de menos poder. Y eso hay que írselo metiendo en la cabeza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mientras esté Daniel como el líder, todos los pendejos que sufren la marginación, el clavo le cabía a la chamuca. ¿Por qué se aprovecha de la vejez y la enfermedad de Daniel? Casi 20 años vienen con ese cuento. Ya van a cumplir 20 años en el poder. Ya van a cumplir 20 años en el poder. En enero del año que viene, el 10, cumplen 19 años. Y así han carreteado a los tontos del frente que la mala es la Chayo es la que te pasa la cuenta. Lo que pasa es que el comandante está enfermo, no joda. Las últimas comparecencias está mejor que hace 4 meses, físicamente. Ellos le encuentran cualquier mierda a los medios, ya se muere, ya, pura mierda. A ellos necesitan a Daniel vivo para el control partidario. Y no porque a los históricos los pongan a la cabeza, es para mantener calmo a los históricos. Porque por respeto al comandante, así aguanta la Chayo. Y esa mierda a mí me pasó por años. Por años. Entonces, ya la Camila debutó internacionalmente. Eso de que se puso a hablar inglés, eso no es casual, porque no se puso a hablar inglés en el cónclave que estaba participando. Se está dando una entrevista. Eso no es casual, eso es proyectándola. ¿Por qué? Porque la dupla de gobierno, por lo menos de cara a lo, si se le podría decir legal, va a ser Laureano con la Camila. Pónganle sello. Y si tengo casi un año de estárselos diciendo, porque esas son las decisiones que traen. Ahora, lo de la dinastía. No crean que eso es una decisión de Daniel, es una decisión de la mafia. ¿Por qué? Porque Julio Avilés ya va camino a los 20 años. 9, ya en 4 años serían 20 años en el ejército. ¿Por qué? Porque no confían en nadie. Entonces, el círculo de poder tiene que estar reducido. Entonces, el caudal político de Daniel, que es mínimo ahora, pero por lo menos entre los duros del danielato, del sandinismo danielista, ese se lo va a trasladar a Laureano y a la Camila. ¿Entienden? Y por eso es que están haciendo todas estas reestructuraciones. Para irlo acomodando, porque vienen, ya no hablan de revolución, ya no hablan ni de lucha de clases, hablan, porque si comienzan a instruirte, como nos golearon a nosotros con la doctrina de la lucha de clases, se le voltearían a Daniel Ortega, a Laureano y a todos los militantes. Por eso no te hablan de ningún tipo de doctrina, de la histórica doctrina de izquierda, porque descubrirían que es una gran mentira. Lo único que se han quedado es con el cuento del nacionalismo. No es revolución, nacionalismo a ultranza contra Estados Unidos, que es el agresor. Y al final de cuentas, los vendepatrias son ellos que le están vendiendo todo a China. Bueno, ya se hicieron las primeras cuentas, los medios ya las publicaron, algunos entendidos sobre todo. El 5% del territorio nacional está en manos de los chinos. Eso significaría 5.150 kilómetros cuadrados. ¿Por qué? Porque de Nicaragua son 130.000 kilómetros cuadrados. Entonces 5.150 kilómetros cuadrados. A ver, 30.000, 51.500 kilómetros. No, a ver. No, 5.100, así sería. 5.000, 1.000, son 50 al 5%, ¿no? En 10,
Así es. Ya van buscando los 6.000 kilómetros cuadrados en manos de los chinos con las 50 concesiones que mineras que les han hecho. Se están vendiendo el país. Pero decimos, bueno, si no pagan impuestos los chinos, si se desconoce el tratado, ¿qué es lo que pasa? No hay business entre ellos. Y como China, los acuerdos económicos es con el partido. Porque el dueño de toda la mierda es el partido en China, no es el Estado, es el partido. Los magnates son del Politburó y el Comité Central del Partido Comunista Chino. Eso también métaselo en la cabeza. Por eso es que el año pasado Daniel le dio un poder como secretario general para que fuera a hacer los tratados con China. Entonces lo hicieron de FSLN a Partido Comunista Chino, lo cual es totalmente ilegal. Ahora se están preparando y están a gobernar a largo plazo. Y unos tontos están creyendo que pueden ir a elecciones en el 2027. Si se brindan condiciones, si se permite que el exilio regrese seguro, que se le quite y se anulen las sentencias contra los desnacionalizados. Esas son las peticiones de la Unidad Azul y Blanco y UNAMOS. O sea, ¿ustedes creen que se están preparando para gobernar a largo plazo? Está haciendo acuerdos con China y Rusia estratégicos, no son acuerdos tácticos. Vamos a resolver este año así, no, estratégicos. Y eso significa a largo plazo. Ustedes creen, es la peor pendejera, y lo peor es que estoy viendo a varios políticos ennotados con las elecciones del 2027, porque ¿cuáles van a hacer? Están pidiendo reforma electoral que garantice observación internacional, vigilancia internacional de las elecciones. Desde el 2006 fue con observación internacional y hicieron fraude. Recuerden, 10-12% de los votos no fueron presentados los resultados, que se hubiera provocado la segunda vuelta y unido el PLC con el partido de Eduardo, hubieran desbaratado al frente en la segunda vuelta. Y a eso se prestó Eduardo. Ya, entonces, para esos que andan creyendo que se puede ir a elecciones, o sea, ¿ustedes creen que la dictadura, desde Somoza, firmar me harás, cumplir jamás? O sea, está haciendo todos estos acuerdos a largo plazo, tratados y convenios estratégicos para venir a entrar al gobierno en el 2027. Es locurita. Es locurita. Para que no anden remando en seco esos que están, dice, retorno seguro del exilio. Anular las sentencias y devolver los derechos a los desnacionalizados. Reforma electoral. Anular las reformas constitucionales. Son 8 cosas. Entonces, ¿ustedes creen que en realidad la dictadura está haciendo todos estos convenios a largo plazo y te va a entregar el poder en el 2027? No anden remando, brother. Disculpen. Bueno, entremos a la otra parte. Y eso es porque yo voy de frente contra el frente y en contra de esos planteamientos que andan queriendo hacer de When is an MBA? esos planteamientos que andan queriendo hacer de 8 peticiones, condiciones para la transición democrática. Es decir,
para ir a elecciones en 2027. No anden agarrando vara. Eso es hasta irrespeto. Aquí está. El cese de toda forma de represión, la libertad de todos los presos políticos, la restitución de los derechos y todas las libertades ciudadanas, el retorno seguro de todos los exiliados, la restitución plena de los derechos ciudadanos de los desnacionalizados, la disolución inmediata de los grupos paramilitares. Si lo que más tienen son grupos clandestinos, por favor. La anulación de las reformas constitucionales y una reforma electoral que garantice elecciones libres con observación internacional. Hechas esas 8 condiciones para ir a elecciones con la dictadura. Eso está planteando la Unidad Azul y Blanco. Por favor. ¡Qué idiota! Pútala. Bueno, entremos a lo que venimos, que es la otra parte. Ayer yo les explicaba que el principal enemigo, en realidad, y que le meneaba el tapete socialmente hablando a la dictadura, eran las ONG. Eran casi 7.000 ONG. Y le han quitado 5.200, 5.300, le han quitado la personalidad jurídica. Como al 80%, cuidado más, del total de las ONG. Entonces, ¿por qué las ONG son atacadas aquí? Porque la gente es pendeja y es idiota. En Estados Unidos, el Departamento de Justicia autoriza las ONG. Las ONG en Estados Unidos son bien vistas. Hay ONG en Estados Unidos que tienen miles de voluntarios, hacen trabajo voluntario, trabajo comunitario aquí en Estados Unidos. A los 222 movilizaron más de 1.000 personas en todo el país para que nos dieran atención, para que nos recibieran la atención en los hoteles. Voluntarios de ONG. Cuando venimos. Y nos siguen atendiendo. Entonces, en Estados Unidos, las ONG tienen prestigio, son respetadas, y los que reciben financiamientos son sumamente controladas. Ahí estaban atacando a nicaragüenses en el mundo, la ONG en la que está Muriel Sáenz. Ni un peso ha recibido desde que existe del Estado. Ni uno. Pero es una ONG gringa. Entonces, ¿qué pasó con las ONG en Nicaragua? Cuando Daniel comienza a violentar la ley, cuando Daniel monta la jugada para el fraude electoral en la alcaldía de Managua para que ganara Alexis, Alexis lo confesó y dijo, yo hubiera querido que fuera de otra manera. Así lo dijo Alexis, porque lo que se dio fue fraude en Managua. En 2008. Después, ya desde el 9-10, comienza el proceso para que Daniel en el 2011 pueda reelegirse. Ahora te puede reelegir con la Constitución chamuca. Pero en aquel tiempo era prohibido. Inventaron cualquier mierda y ni siquiera se fue a hacer una interpretación auténtica de la ley a la Asamblea Nacional. Se lo dejaron a la Sala Constitucional. Chicón y Payo Solís autorizaron la reelección de Daniel, y posteriormente a eso, en el 16, violando
toda ley y toda lógica en el mundo electoral, en el mundo, pusieron de vicepresidente a Lachayo. En un proceso de desmantelamiento de la institucionalidad. Ya para el 2008-2009, las ONG estaban fundamentalmente en un 80% en Nicaragua dirigidas por disidentes del Frente Sandinista, y siempre fueron mayoría. Cuando era la coordinadora civil, casi todas esas, unas cuantas no eran directamente por sandinistas, pero relacionados con el sandinismo, como Chano García, Hagamos Democracia. Pero en las ONG no se inventaron en estos tiempos. No, las ONG vienen desde tiempos de Somoza, llegaron en el 60 y algo a Nicaragua a través de USAID, que fue quien más promovió las ONG desde el 63 por ahí, 65. Estaba Luis Somoza cuando llegó la política de Alianza para el Progreso. Ahí tenés ONG como INDE, como FUNDE, Educrédito, IMPRU, desde antes del terremoto. Son ONG. Era la rey. Entonces hay un cachimbo de ONG que en Nicaragua existen desde tiempos de Somoza. Ese no es un invento. Que comenzaron a demonizarlas con la llegada de Daniel nuevamente al poder. Porque precisamente estaban los disidentes del frente, en su mayoría a cargo de las ONG. Y ya no sé, son los partidos, porque los partidos los tienen pasconeados desde los 80, 90, infiltradas sus directivas y todas esas cosas. Los principales enemigos del gobierno de Daniel Ortega en su segunda etapa son las ONG. Pero además de eso, las ONG competían con ellos financiaban programas de reforestación a través del financiamiento internacional. Estaba la Konrad Adenauer, estaba la Felix Newman, la Felix Eber, USAID, la Fundación Soros, toda esa gente. Proyectos de agua potable, montones de comunidades les llegó el agua potable por ONG. Proyectos de reforestación, proyectos de café orgánico, proyectos de abono orgánico, el humo. Eso fue promovido por ONG. Incluso en la Asociación de Cafetaleros San Albino, que yo era su abogado, se hacían todo esto. El primer beneficio de café de Venecia, que es la zona guerrillera donde yo estuve, lo llevó la Asociación de Cafetaleros San Albino. Por decirte algo, pues todo eso lo hacían las ONG. En el sector de las parinderas, en el sector salud, las clínicas para la mujer. Había uno que se llamaba Mujer y Comunidad. Todas esas cosas fueron creadas por ONG. Entonces, el trabajo social de la ONG en el terreno a veces era más reconocido que el trabajo del gobierno. Entonces, muchas veces, donde no llegaba el gobierno, llegaban las ONG. Era rara la comunidad campesina de Nicaragua donde no estaba una ONG. Las organizaciones en defensa de los derechos de las mujeres, ONG. Las organizaciones que promovieron los derechos del niño y la niña, ONG. Entonces, en todos los ramos de la vida nacional estaban las ONG. Entonces, eran la competencia del gobierno de Daniel y no. Pero además de eso, habían otros tipos de ONG que tenían incidencia política, que es lo que les he explicado siempre, son los que venían preparando el liderazgo juvenil, en democracia, gobernabilidad.
Y esta ONG, los que prepararon todos los líderes juveniles que surgieron en el 2018. Entonces comienzan a inventarse, primero en la ley 147. La ley 147 era la ley de personas jurídicas sin fines de lucro. Yo constituí varias, inclusive extranjeras, como Good Samaritan Baptist Mission, de quien fui abogado décadas. Pero los enfrentamientos principales entre la ONG y el Danielato comienzan cuando comienzan a desmantelar el Estado de Derecho. Comienzan y descachiman en el 2009 el ejército. Cuando sale ahí Eleven, comienzan después en el 2012-13 a la continuidad en la jefatura del ejército después de los 5 años de Julio Avilés. La reelección del 2011. Entonces comienza una campaña por la defensa y la institucionalidad de la ONG. Hay la red de mujeres, hay todo el mundo, hagamos democracia, todo el mundo, todas las ONG denunciando el desmantelamiento del Estado de Derecho, el desmantelamiento de las instituciones, y las terminó de desmantelar Daniel Ortega. ¿Y qué es lo que hizo? Hizo una nueva ley, le dio el poder total sobre las ONG a la Dirección de Registro y Control de las Personas Jurídicas sin fines de lucro. Y eso te quita la personalidad jurídica en manada. Y comenzaron a decir que pues entonces le quitaban la personalidad jurídica porque no rendía cuentas, que no tenía buenas cuentas. Inventaron lo de lavado de dinero y toda esa mierda, y la USAID dijo que era mentira, que las cuentas estaban claras, y por eso la USAID, entonces todo eso que se inventaron y las pruebas se las han trasladado a sus agentes, sobre todo un grupo de Miami, para que sigan diciendo que los de las ONG son delincuentes. Ninguna de esas ONG tiene presencia en Estados Unidos porque están ilegales en Nicaragua. Aquí las ONG que existen, donde hay nicaragüenses, son ONG constituidas aquí, bajo la ley de Estados Unidos y bajo el control, cuando hay financiamiento estatal de Estados Unidos. Pero, además, yo les voy a presentar todo el documento mañana, porque me atrasé, en realidad debería haberlo hecho ayer. Pero bueno, me fui al museo, al zoológico, pues, inmenso, y no llegué ni a la mitad, recorrimos en 3 horas y pico, ni la mitad del zoológico. Ahí les estaba pasando, y entonces aproveché pues para hacer la introducción. Entonces, estas ONG fueron acusadas falsamente. La misma agencia para el Desarrollo Internacional o Internacional de Desarrollo, USAID, de Estados Unidos, dijo que todo era mentira, que las cuentas estaban claras. Estados Unidos se pronunció, pero ellos siguieron con las pruebas que ellos mismos escanearon. Por eso se tomaron la Fundación Chamorro y comenzaron a escanear y a crear cheques de mentira, y son los cheques que te sacan aquí. Este es el cheque que le dieron a Miguel Mendoza, pero atrás no lo enseñan donde que aparezca el endoso, la firma del cheque donde lo cambió. Mentira, todo un montón de inventos, y son los inventos que se dieron en Nicaragua para echar presos a varios dirigentes de la oposición, incluyendo a la Cristiana, incluyendo a Félix, incluyendo al banquero, al contador de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Y ahora ya no son 116 millones, son 158. Lo han inventado ellos, las cifras, y ya solo eso, y lo repiten. Y yo recuerdo cuando inventó esa cuenta Milton Rodrigo González. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Han trasladado todo ese operativo que montó Daniel Ortega y su gente contra las ONG a Nicaragua, con pruebas falsas y todo, y se las han pasado a sus agentes, sobre todo en Miami, y los que tienen en X y los que tienen en distintas redes, como Charlie Noticias, como lo otro se llama Entre Líneas No Oficial. Todas esas plataformas son creadas por la dictadura.
Por eso no aparecen las personas con su nombre y eso. No aparece entre líneas no oficiales. Es una plataforma creada y esto los crean los organismos de seguridad. Y así es, de esa manera que han trasladado todo el invento que hizo en 2020 y 2021 la dictadura contra las ONG y las pruebas con las cuales condenó la dictadura. Bueno, y ahí, pues si el juicio mío fue totalmente falso. Me capturaron frente a mi casa, en Condega. Me trasladaron 20 kilómetros hacia Estelí, en la entrada de la Naranjita. Ahí me metieron y ya estaban los fusiles y toda la mierda. Y ya me pusieron como traficante de fusiles y de drogas. O sea, me capturaron en la venta que está frente a mi casa. Hay videos y todo el mundo lo sabe. Si además la gente estaba comprando en la venta cuando me sacaron de la venta. Y me presentaron que me habían capturado 20 kilómetros al sur de Condega. Y me condenaron descaradamente, no me dejaron ponerme abogado, ni nada. Como le hicieron a la mayoría. Pues. La mayoría de los presos políticos, un 70%, 80%, los condenaron por delitos comunes o delitos especiales. Entonces, así como inventaron, así inventaron lo de las ONG y los han trasladado aquí como que si son las ONG de Nicaragua y que están pidiendo financiamiento y que están... Y Estados Unidos ni siquiera ha puesto los parámetros de cómo va a ser el nuevo financiamiento. Ya dijeron que hubo una reunión donde yo estuve y a mí me ponen en la reunión. Vaya, mira el montón de videos de esa gente de Miami. Yo estuve en la reunión y me puteé con varios. Yo soy el que tiro la línea de cómo tienen que hablar los medios y los opositores. Así lo dicen. Hijo de puta, ni siquiera, más bien se me corren. Entonces, a eso se debe esa campaña. Y ahora que se está movilizando y tratando de reorganizar y tener nuevos brillos la oposición, quieren bajarle el gas. Porque lógicamente han planteado de que sí se va a financiar, pero tiene que haber parámetros y que corresponda a los intereses de Estados Unidos. ¿No es? Pero no hay parámetros todavía, entonces nadie puede estar pidiendo billetes, porque los billetes se piden las ONG en Estados Unidos en base a proyectos que Estados Unidos aprueba. Entonces estos idiotas son pendejos, ¿verdad? Entonces a eso se debe el ataque a las ONG, porque eso lo inventó el orteguismo en Nicaragua, pero lo han trasladado. Y las pruebas que inventaron, los ultraderechas que no se unen con nadie porque son MRS, porque son un amo. Félix Maradiaga, el liberal, lo ponen como MRS, si el MRS está en España. Toda la dirigencia del MRS se fue para España. Y algunos que están en Costa Rica. Creo que aquí solo está Héctor, Mairena. Todos están en España. Toda la dirección principal, el núcleo central del MRS, se fue para España. Todos los 222 del MRS están en España. Entonces, ¿qué van a andar haciendo aquí con Maradiaga? Ah, no, MRS, la ONG. La ONG de Maradiaga estaba desde antes de que saliéramos libres en febrero del 2023. Ya existía aquí en Estados Unidos. No es un invento. Entonces, es una idiotez. Entonces, esto es bueno que se lo metan para que no nos sigan engañando todo ese poco de hijueputas que están regados en X sobre todo y vienen inventando el tal Peter Jungla, la Ida Carrión, creo que es la misma, la Realnica, la Noemi Pavón, una sinvergüenza en grandes business que hacía para los altares de la dictadura. Los altares esos de diciembre. Ella era la del negocio con otra mujer. Entonces, estos son los opositores de opositores que son agentes de la dictadura. ¿Cómo han obtenido todos esos cheques y todas esas pruebas que son las que utilizó la dictadura en los juicios de allá si no tenías acceso a esos documentos porque los juicios eran a puerta cerrada? La misma dictadura se los ha entregado. Y son los cheques que sacan. Y Estados Unidos dice que es mentira. ¿Por qué sigue tratando Estados Unidos con esta gente? Si se hubieran robado 100 y pico de millones, ¿ustedes creen que Estados Unidos
estuviera tratando con ellos para que no se dejen engañar. Entonces, desde el 2018, ya prácticamente son proscritas las ONG porque son el principal enemigo. Y de 6.000 y pico de ONG, 5.200 o 5.300 le han quitado la personalidad jurídica. Pero el ataque que hicieron artero y falso contra las ONG en Nicaragua es el mismo que lo inventó la dictadura, es el mismo que están haciendo los supuestos ultraderechas que le trabajan a la dictadura aquí, para que no se dejen meter mierdas en la cabeza. Ustedes saben que cuando si yo voy a criticar a un dirigente opositor, lo critico. Pero en esta parte sí los defiendo. Y los he defendido desde que comenzó ese ataque, ¿verdad? Con pruebas falsas y que es mentira. Entonces, cuando ustedes miren que alguien comienza un ataque de dinero contra la oposición o contra las ONG, recuerden que ninguna de esas ONG existe en Estados Unidos. Y 1, 2 o 3 ONG que hay fueron creadas en Estados Unidos. Y son ONG de Estados Unidos. Y a la que más atacan últimamente, aparte de la Fundación de Libertad, creo que se llama, la de Félix, pues la de Muriel Sáenz, que es nicaragüense en el mundo. Nunca ha recibido un peso del gobierno. Nunca. Y pregúntenselo al gobierno. Entonces, estos hueputas viven inventando para que no le pongan mente. Cuando salgan este tipo de ataques y salgan, este es el cheque, eso no tuvo acceso al público porque esos juicios fueron a puerta cerrada contra los opositores en Nicaragua. ¿Por qué los tienen ellos? Porque la dictadura se los entregó, no sean pendejos. Entonces, todo el que ande con ese ataque, póngale sello que es un agente de la dictadura, y si no, investíguelo. Y dele seguimiento y te va a dar cuenta que no hay ninguna lógica. Tienen como un mes de estar lanzando una nueva organización de derecha, dice, de ciudadanos nica-americanos. O sea, la gente que está aquí desde hace 30 años, 40 años, que no quiere ir a vivir a Nicaragua. Entonces, ellos lo que resienten es que estos nuevos, sobre todo gente más joven que nosotros, que vino entre los 222 sobre todo, les quite el hueso donde recaudan reales, piden para esto y piden para los otros a la gente de Miami. Ya no es ni al gobierno, a la gente, viven de la gente. Entonces ellos se sienten relegados porque nadie los toma en cuenta porque saben que son delincuentes y que trabajan para la dictadura. Eso es todo, para que le pongan mente. Bueno, desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Y desde el programa Nicaragua Somos Todos, les habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz. Y recuerden, no se dejen apartar por noticias que en nada, que corrieron a Juan Carlos. ¿Ustedes creen que van a correr a Juan Carlos Ortega y a la Xiomara? Entonces vayan, revisen que esos mismos medios hicieron el culebrón de que la Xiomara y Juan Carlos se divorciaron el año antepasado. Y así viven inventando tonterías. Y todo con fuentes anónimas, con fuentes ligadas al Carmen, fuentes ligadas al ejército, y nunca te prueban ni te demuestran la verdad de ciertas noticias. Y les repito, ¿dónde está preso Lenín Serna? ¿Dónde está preso Payín? Payín es el encargado de los expedientes de los cuadros del gobierno, de las alcaldías y del Frente Sandinista. Juan José Uda, sí, 70 y la madre de años, pasó a jubilación, pero pasó directamente a trabajar al Carmen, porque él tenía aunque ahí trabajaba directamente, si ese cargo nunca lo ejercía, él era el vicepresidente de INICER, un cachimbo de reales, pero para estar trabajando en la sección de organización del Frente en el Carmen. Ahí está Juan José Uda, a cargo de la Comisión de Reestructuración, que son todas las cosas que se están dando desde el año pasado y que yo se las vengo anunciando. Y siempre fíjense el estilo, uno comienza y los otros medios comienzan a repetir lo mismo y te lo dan por hecho.
Y entonces 10 medios diciendo lo mismo, entonces la gente se lo comienza a creer. Pero comiencen a ver ustedes ya cómo se van a estar desbaratando entre el poder, si están haciendo acuerdos estratégicos y a largo plazo, si la mafia son los viejos los que están detrás de Daniel. Claro que le interesa y que tengan miedo los viejos que están apartados, la gran mayoría de los históricos, para que no clavee. De todas maneras ya los tienen domados y ahora consideran de que pueden lanzar el plan que querían lanzar antes y que no pudieron por el control paramilitar. Y como algunos de estos pendejos históricos los han metido ahí que anden de paramilitar, con eso ya se siente que están haciendo revolución. Son los nuevos guardianes de la dinastía. ¿Se acuerdan ese libro? Guardianes de la dinastía. Estirpe sangrienta, todo eso. Una copia exacta del somocismo. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Y desde el programa Nicaragua Somos Todos, saco y rajo con el Chino Enoch, le habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz. Por supuesto, el Chino Enoch. Nací en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha. Hay que exigirle. ¡Ah! Se me había olvidado. Se firmó el plan de Trump no hace algunas horas. Ya se firmaron, llegaron un montón de presidentes. Interesante, ¿verdad? Llegó Pedro Sánchez, ese más de sinvergüenza. Llegó allá, llegó a Israel. Andaba apoyando todo lo de Palestina y ahora se apareció. Ya como fue un fracaso la flotilla. Y lo peor es que Pedro Sánchez decretó un embargo al armamento de Israel cuando se firmó la paz. Mundialmente está culón Donald Trump. Y les repito, no soy trumpista, pero hay que ver las realidades. Doblegó a Irán. Acabó con este enfrentamiento de Palestina. Ya están mandando miles de cosas. Ya están hablando de la reconstrucción de Gaza. Ya van a reconstruirla para los palestinos. Ya están entrando al proceso de desarme de Hamas. Y creo que yo no sé si miraron, eran como 20 jefes de Estado los que estaban, cómo recibieron a Trump, lo vieron. Full letras, el men. Y no solo eso, cuando dio su discurso, él era el que estaba dirigiendo y llamaba a uno, venía a hablar. Vos vení a hablar de esto. Y a los presidentes y los jefes de Estado que estaban ahí, los ponía a hablar. Él estaba dirigiendo para que no se enreden, ¿verdad? Y estamos esperando, pues, lo de Venezuela. Pienso que viene pronto. Y, lógico, ahí andan unos anti-Trump que no quieren que se le dé el pijazo a Venezuela. Solo porque son demócratas. Y como no es mi pleito, demócrata ni es republicano, sino la real, a mí me interesa más de aliado Trump ahorita que los demócratas que no están en el poder, porque es el que tiene el poder, es el que tiene el billete, es el que tiene el ejército, es el que puede deschincacar al Triángulo del Mal en América Latina y el Caribe. Me interesa Nicaragua, no me interesa pleito de republicanos y demócratas, ni de derecha ni de izquierda. Gracias a Dios denuncié las ideologías, gracias a Dios que me echaron preso y me terminé de convencer. Si lo único que no le doy gracias a Dios es estar sin familia en mi vejez, en mi tercera edad, con mis problemas de salud. Pero le agradezco a Dios que estoy con vida. Yo no hubiera aguantado un mes y medio más en vivo en la cárcel. Ustedes vieron cómo vine. Entonces le agradezco a Dios que estoy con vida. Le agradezco a Dios que Estados Unidos me liberó. Y la otra oportunidad y para recapacitar en muchas cosas que Dios me ha dado. Y Dios, como buen nicaragüense, sabe lo que hace. Y tengo una profunda fe de que vamos a salir de esto. Lógicamente yo no puedo regresar.
Si mañana se acaba la dictadura, yo no puedo regresar mañana en varios años para que yo regrese a Nicaragua por el trabajo precisamente de los organismos de seguridad de la dictadura. Después de Sancán, yo sería el candidato a morirme, el más lógico y el más inmediato. Patria libre para vivir. Como dijo el poeta, nací en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha. Unidad, unidad, organización. Por favor, muchachos, líderes. Plan alternativo a la dictadura de gobierno, junta de gobierno. Pelear por la ilegitimidad del gobierno. Si ya declararon esas elecciones ilegítimas en el 2021 el gobierno de Hilali, que se haga. Movilizar para legitimar cualquier acción de Estados Unidos en contra de las dictaduras. Y déjense de estar de pajistas. La dictadura está preparándose para gobernar a largo plazo, así es que no estén pidiendo que les van a dar para el 2027, están pidiendo condiciones para ir a elecciones con ellos, no estén de idiotas. Daniel, Zapera, Chamuca, Chayal, que se rinda tu madre. Nos vemos en la próxima.